Bienvenidos al país que no existe. Bienvenidos a Transnistria. Para entender la existencia de Transnistria debemos ir hacia los tiempos de la Unión Soviética. Transnistria formaba parte de la República Socialista Soviética de Moldavia, limitando al oeste con Rumanía, fuera de la Unión Soviética, y al este con la República Socialista Soviética de Ucrania. La República de Moldavia, como la conocemos hoy en día, consigue su independencia al caer la Unión Soviética, al igual que la vecina Ucrania. Las diferencias étnicas y lingüísticas de la Moldavia rumana con la zona de Transnistria, de mayoría rusa ucraniana, hace que empiece el proceso de independencia de este territorio, que concluiría con el final de la guerra en 1992, con la mediación de los destacamentos del ejército ruso que permanecían y permanecen en la zona. Es así como se produce esta división de territorios que todavía persiste hoy en día. Moldavia, inmersa en un proceso de unión con Rumanía, compartiendo idioma, alfabeto y similitud en símbolos nacionales, y Transnistria, adoptando los símbolos de la antigua República Socialista Soviética de Moldavia como la bandera y el escudo. La capital de Transnistria y ciudad más poblada es Tiraspol, una ciudad en constante crecimiento, donde se alojan todos los edificios gubernamentales y económicos. Al no figurar como estado, los datos oficiales de Transnistria son difíciles de encontrar. Pese a eso, en materia económica, según los datos publicados y nuestras estimaciones, tiene un PIB per cápita de unos $2.000, situándose al nivel de Bangladesh, República del Congo o Irán. En Transnistria viven aproximadamente 500.000 habitantes, de los cuales unos 130.000 viven en la capital Tiraspol. El índice de desarrollo humano de Transnistria está en la categoría de alto, sin embargo es el más bajo de toda Europa y está a la altura de otros países como Egipto, Bolivia o Sudáfrica. Todo esto hace prever una situación difícil para los habitantes de este lugar, pero ¿cómo es realmente Transnistria? ¿Qué piensan los habitantes de la situación del país? En este vídeo les mostraremos Tiraspol y las impresiones de sus habitantes. Al ser un país no reconocido, en Transnistria no te pueden sellar el pasaporte a tu entrada o a tu salida del país. Es por eso que te dan una especie de papel con tus datos, el cual no puedes perder porque al salir del país te lo van a pedir y te lo van a recoger. Al entrar en Transnistria, los guardias del puesto fronterizo te preguntarán el número exacto de días que vas a pasar en el país y el motivo de tu viaje. En el papel estará marcado la fecha exacta de tu salida del país, con días, horas y minutos incluso. A la fecha de la edición de este vídeo, es posible estar en Transnistria por un máximo de 45 días sin necesidad de visado. La moneda en Transnistria no vive una situación menos confusa que las fronteras. Aquí la moneda en curso es el rublo transnistrio, y fuera de estas fronteras vale lo mismo que un billete del Monopoly. La moneda solo se puede cambiar aquí y tiene un valor de 1 euro por cada 20 rublos transnistrios. Aquí en Transnistria, si vienes, estás obligado a cambiar moneda, ya que no te deja pagar ni con tarjeta ni sacar dinero de los cajeros automáticos. Pese a la herencia directa de la simbología de Transnistria, el país no es un sistema comunista como en la antigua Unión Soviética. Eso sí, tiene unas instituciones corruptas, como en la antigua Unión Soviética. Más adelante os explicaremos en qué consiste esta corrupción a través del conglomerado Шериф. Ну, а мы всегда здесь русские, жили, основатели этого города, этого района, это русские. Мы, конечно, потомки русских, и мы всегда к России благожелательно и всегда смотрим на нее, переживаем за людей русских, и никогда в этом отношении агрессии со стороны Молдовы мы тоже не чувствовали. Они понимают, что мы русскоговорящие. Este es el Parlamento de Transnistria, o como en este lugar es denominado, es el Soviet Supremo.
y como veis pues está protegido por la estatua de Lenin. Las entradas en el Soviet Supremo están escritas en 3 idiomas, en rumano escrito en cirílico, ruso y ucraniano también. La iconografía de Transnistria tiene una estrecha relación con lo que era la Unión Soviética. Aquí podemos ver la bandera con el escudo, el cual es exactamente el mismo que se usaba en la antigua República Socialista de Moldavia. Transnistria es un país no reconocido por ningún otro país que esté reconocido por la ONU. De hecho, el país ni siquiera es reconocido por Rusia, pese a tener un gran apoyo por parte de los rusos en todo el país, ya sea en el plan económico o en el plan militar. Есть много перешли на российские пенсии, а есть, что остались на приднестровской пенсии. Почему? Потому что разные причины есть. Разные причины. Я, например, на российский перешел. Ну, хватает. На жизнь хватает. Transnistria solo es reconocido por 3 estados, que tampoco están reconocidos a nivel internacional. Osetia del Sur y Abjasia, que se encuentran en Georgia, y la República del Nagorno-Karabaj, que está entre Azerbaiyán y Armenia. Aquí arriba está la oficina de las delegaciones de Abjasia y Osetia del Sur. Uno de los grandes problemas que tiene este territorio es precisamente su nueva legitimidad internacional. Los habitantes de Transnistria, alrededor de 500.000 de personas, viven en una constante situación de no saber a qué nacionalidad pertenecen. Mi услышали, что люди здесь может иметь разные граждане. Конечно, у нас многонациональное Да? государство. Да, мы живем здесь компактно, украинцы, молдаване, русские, гагаузы, болгары, немцы. Ну, Да. перечислить очень много стоит, поэтому... И всегда в этом месте, всегда вот в этом народе была благожелательность к любой исповедованию религии, к любому мировоззрению, толерантность людей да. была. Да, это всегда отличительная черта этого народа здесь. Здесь толерантно и доброжелательно относятся к любым национальностям. Мне не нравится то, что ближайшие страны не могут признать нашу республику. То есть, если я выступаю, допустим, на каких-то соревнованиях, то я представляю не Тирасполь или Приднестровье, я представляю Молдову, хотя я и не живу там. Al no tener su país reconocido, necesitan gestionar todos los trámites fuera del país con otros pasaportes. Tienen su pasaporte transnistrio, el cual solo les permite el paso a Moldavia, pero para viajar fuera de Moldavia necesitan o bien el pasaporte moldavo, o el rumano, o el ucraniano, o el ruso, los cuales muchas veces también se complica por trabas burocráticas o pagos excesivos de los propios pasaportes en los consulados o los trámites. My country also has a passport, which looks very much alike And Soviet passport. what can you get with this passport? And I can inside travel the- to Moldova. El pasaporte de Transnistria tiene una validez escasa. Solo es aceptado por las autoridades transnistrias. Por eso, los ciudadanos deben conseguir otro pasaporte si quieren salir de Moldavia. Mientras que el pasaporte moldavo les abre las puertas a la Unión Europea, el pasaporte ruso les abre las puertas a estudiar y trabajar en ese país, cosa que mucha gente hace por la facilidad idiomática. Antes de nuestro viaje a Transnistria, teníamos la curiosidad de saber cómo vivían los jóvenes en ese país. A nuestra llegada, un hecho nos llamaba la atención. Por la calle había montones de anuncios y ofertas de trabajo en otros países de Europa. Preguntamos por cómo ven el futuro laboral en este territorio. Хоть я еще не работаю, в принципе, зарплаты у нас не очень высокие. И экономика не такая хорошая, как в некоторых странах, потому что мы по большей части зависим от Молдовы. Приезжать, возможно, только. Да. Приезжать? Наверное. Больше Так всего уехать? я думаю остаться, если захочу попутешествовать. Не знаю. Работает в другой стране или учит в другой стране? Я планирую в Германию уехать. В Германию? Да. Помню. Потому что здесь не перспективный.
Тут, конечно, хорошо жить, но насчет перспективности для молодежи я считаю, что оставаться тут мне не стоит. En Transnistria se dice que nada se escapa al control del sheriff. La empresa sheriff local de aquí es una de las grandes oligarquías del país y controla la gasolinera, los supermercados, el equipo de fútbol que está jugando la Liga de Campeones y la empresa de coñac. Aquí tenemos su sede principal y desde aquí se controla gran parte de la economía de Transnistria. El conglomerado Sheriff nace en 1993 por dos antiguos miembros de la KGB, Viktor Gusan e Ilya Kasmali. Ya desde un principio la empresa recibe ayudas por parte del gobierno de la época para importar y exportar sin hacer uso del rublo transnistrio. Para el año 1998, Sheriff ya controla la mayor parte de la economía del país, desde medios de comunicación, pasando por el sector de la construcción, supermercados, gasolineras e incluso el deporte. Since we are not communist anymore, and we are capitalist, so we have a big holding, which is called Sheriff. Now, Sheriff football team is a big band, but it's not actually it. So it's a big holding with a few businesses. They reincarnated some Soviet factories and made some businesses of their own. And Sheriff, since we try to count it, let's try to count it. They have the supermarkets, petrol stations, hotel, business center, brewery, linen factory, one bank, one television, one radio. Did I count the brewery? Counted the brewery, right? And they have the football stadium finally. And maybe I missed something, okay? And they did something that nobody ever probably could do here. They did the sturgeon farm. We have no sea, but we really export cognac and black caviar. So there's a big pool of sturgeon. And even if they say that we have the gun factory, what else? We do gun smuggling, human trafficking, yeah? So now we can set apart facts and fiction. Pese a que Transnistria, en apariencia, es un país libre donde la gente parece vivir feliz, nadie está dispuesto a hablar del sheriff. La única información contraria al conglomerado solo es posible encontrarla por parte de la gente que se ha ido de Transnistria. Esto es el campo del sheriff de Tiraspol. En este caso sí que se cumple el refrán de antes todo esto era campo, y ahora han construido aquí unas instalaciones deportivas que están al nivel pues, de cualquier equipo de Europa de primer nivel. Y bueno, aquí el caso es que el sheriff no nos deja grabar en las premisas. Nos advirtieron ayer de que seguramente si nos pillaran nos borrarían el contenido, así que igual esto nunca sale a la luz, pero hoy por eso estamos actuando un poco como si nos hiciéramos una foto, para que no levantar muchas sospechas. Se ve que al sheriff no le gusta que graben en su condado. El sheriff tiene una larga relación con la política del país. El primer presidente, Igor Smirnov, dio ayudas y facilidades fiscales en los primeros años de la empresa. El segundo presidente de Transnistria, Yevgeny Shevchuk, fue subdirector del sheriff. Tras disputas con el conglomerado durante su presidencia, hoy vive en Moldavia, después de que se le condenara in absentia a 16 años de prisión por varios cargos de corrupción. El hoy presidente de Transnistria, Vadim Krasnoyelsky, también trabajaba para Sheriff como jefe del servicio de seguridad. Eso da una idea del rango de control que tiene Sheriff en el país. Preguntamos a un local por las relaciones del Sheriff con la política y vemos su reacción, incómoda incluso, al preguntarle sobre esto. Well, the first president was Smirnov, No, then Shevchuk, then Krasnoyelsky. And none of them has nothing to do with Sheriff. No? None of them. Well, it's just like... We read that there was... Well, sheriff is sheriff with its chief, and president is a president. It's a function for the state. Well, and basically, what's the function? We have probably the only president who is connected to the folks. I mean, each of them, because everybody will like to be independent. Well, that's why we had the referendum about it. So
probably this is the time when folks and the president are on one side. El referéndum al que hace mención se celebró en 2006 y en él se preguntaba al pueblo transnistrio sobre una posible incorporación a la Federación Rusa. En el referéndum, la opción del sí ganó de forma abrumadora, con un 97% de los votos. Pero Rusia decidió que de momento se dejaba la cosa tal y como estaba, situación que perdura hasta día de hoy. Nuestro guía en Tiraspol nos habla de cómo fueron los años postsoviéticos en Transnistria, qué relación tenían con la parte rumanoparlante de Moldavia y cuál es el sentimiento de una parte hacia la otra que existe en la actualidad. Well, nobody is Nostradamus so far, but it's stuck for 30 years, for 31 by now. And they call it frozen conflict. The only difference is that the conflict, now I go to Chisinau, I speak Russian, and nobody hates me for that. And if somebody is saying separatists, that would be just a joke. And finally, it ceasefire for years. And with all Russian flags, Russia doesn't recognize Pridnestrovia, but it's a guarantee of ceasefire. Every peacekeeper post has soldiers from both sides and from Russia. So far, that's our hope. So the culture will remain like this for many years. Nobody can predict that. At least what I want to do is stay here with my family and my parents. That's what people wanted to do, to keep USSR. When Moldova went Moldova plus Romania, and here people wanted to be like in USSR, to keep Soviet lifestyle, to keep the works, trabajo, to keep the factories, to keep the future, to have the hope. Nobody could predict that USSR will collapse in a year. So they had referendum about it and people voted for Pridnestrovia Moldavian Republic, not something Romanialistic. Even if Romania is beautiful and I would like to go to Brasov for sketching. But that's a different mentality, and people didn't want capitalism at all. They didn't want Romania, they didn't want to forget their language. So we split schools. Hemos visto la parte más superficial y ornamental de Transnistria, pero si queremos entender de verdad el país, tenemos que saber qué piensan en este sentido los locales. Les preguntamos qué es lo mejor de vivir en Transnistria y qué cambiarían sobre su país. Как живется в Приднестровье, то вам лучше нравится, вам больше нравится? Гораздо лучше, чем раньше. Нам нравится обустроенность города. Красиво в городе стало, есть где гулять с детьми, взрослым много есть где гулять. Ну, в общем-то, в принципе, мы можем купить необходимое для жизни. Хотелось бы больше, но виновата и пандемия, и организация наша. Мы в стадии совершенства, я так думаю. Ну, хоть это и непризнанная республика, тут у нас люди общительные, молодежь очень общительная. В отличие от некоторых городов, у нас молодежь обязательно должна чем-то заниматься, то есть такого нет, что бездельничают. Ходят на кружки, рисование, танцы. Я занимаюсь спортом 8 лет. У нас тут сейчас центр облагораживают. Раньше у нас тут, конечно, было не очень красиво, даже потому что я тут жил. Сейчас у нас вот строят новые дома, кинотеатры, улучшают парки, новые достопримечательности появляются и туристы. Ну что, нормально, пенсионерам тоже нормально. Пенсии дают вовремя, зарплату людей дают вовремя. Что еще надо? Да. Погода хорошая. Нравится? А что не нравится? Что не нравится? Что хотелось бы изменить? Да. Что бы хотелось изменить? Нас с людьми бы хотелось изменить, чтобы мы больше радовались жизни, даже тому, что есть. Да. Ну, и еще мне не нравится то, что в центре у нас строят все новое, а, допустим, в других районах у нас может быть такая грань, что тут хорошо, а там как будто деревня. Все, что вам не нравится Приднестровье или вам все нравится? Да нет, все нормально. Все Хорошо. нормально. Да, да. El devenir de Transnistria en los próximos años parece incierto y se va a solucionar aquí, en el Parlamento de Moldavia,
Y es que el partido de Maia Sandu ganó las elecciones este pasado verano. Es un partido que apuesta por la reunificación de Moldavia con Rumanía y, por tanto, su inclusión en la Unión Europea. Está por ver si la Unión Europea aceptará un Estado de facto dentro de ella y si Rusia aceptará a Transnistria como Estado propio o una república dentro de su propio Estado, mientras que es incierto si Transnistria podrá seguir existiendo como Estado independiente totalmente. Co by máte bude происходить здесь в будущее, если Молдавия соединит Румынию? Мы за мир. Пусть будет все, как народ желает, на том берегу Днестра, на этом берегу Днестра. И только чтобы было мирным путем. Если народ Молдовы устраивает жить с Румынией, это, конечно, однокоренная нация. Ну, мы только можем приветствовать и ни в коем случае агрессивно к этому не относиться. Well, we can say definitely that European Union would never take Moldova as Pridnestrovia as it is, because it's a twilight zone, like they call it, which is actually not. But Romania or anyone else would never take Moldova like this. Either they have to let us go, or they have to invade us, or how would you call it, which also cannot happen. So that's why it's stuck like this. Por lo que hemos visto en Tiraspol, creemos que la gente en la capital tiene una muy buena calidad de vida. Es una ciudad muy ordenada y limpia. Aquí se puede encontrar todo lo que se necesita, y creemos que cuando la gente nos comenta que viven felices aquí, lo hacen genuinamente, sin ningún tipo de coacción. Estar en Tiraspol no te da la sensación de estar en la parte más pobre económicamente de Europa, y de hecho, al entrar en Transnistria, el estado de las carreteras mejora significativamente las que se pueden encontrar en el camino en Ucrania o en Moldavia. Pese a que Transnistria, en su parte más superficial, es un lugar tranquilo, las vinculaciones entre el sheriff y la política, o la fama que tenía el territorio respecto al tráfico de armas, hacen pensar que hay una gran corrupción arraigada en la estructura política de la región. Llama la atención el secretismo en torno a la política y el conglomerado sheriff. Por ejemplo, no pudimos grabar las inscripciones en la entrada del Soviet Supremo y nos advirtieron que si nos veían grabando en el campo de fútbol nos iban a hacer borrar las imágenes. Transnistria, culturalmente, no tiene nada que ver con Moldavia. Claramente es un territorio mucho más cercano en ese sentido a Rusia que a Moldavia, pese a estar integrado en este. En Transnistria vive gente de etnia rusa mayoritariamente, y es por eso que en la mayoría de establecimientos y servicios está todo escrito en ruso. Este lugar todo gira en torno a Rusia, y es por eso que la bandera rusa también es utilizada en la mayoría de edificios gubernamentales. Visitar Tiraspol es como visitar una ciudad rusa de tamaño medio, y nada hace recordar que te encuentras en un territorio oficialmente moldavo. Contrario a lo que se puede pensar en este tipo de situaciones, entre la población de Transnistria y la de Moldavia no existe ningún tipo de animosidad. Con las personas que hemos tenido la oportunidad de hablar, tanto habitantes moldavos como transnistrios, nos hemos dado cuenta de que no existen sentimientos malintencionados de unos hacia los otros. El paso entre territorios es frecuente por habitantes de un sitio y de otro, y en ningún sitio hay propaganda en contra de uno u otro territorio.